Idiomas. ¿Cómo fue que surgieron y de dónde provienen? Es probable que alguna vez te haya rondado por la cabeza la pregunta sobre quién sería la primera persona que intentó comunicarse usando su voz. ¿Cómo sería para aquel ser humano emitir un mensaje? Y aún más interesante sería saber de qué manera se han desarrollado los idiomas a través de los milenios, siglos, años. Veamos algunos datos interesantes sobre cómo se comenzó a comunicar la gente, el posible origen de los idiomas y las familias de lenguas que existen hoy en día. La comunicación. Es bien sabido que la comunicación es esencial para todo ser vivo. Pero en sí, ¿qué es la comunicación? De acuerdo al diccionario en línea de la Real Academia Española, podemos definir comunicación de diferentes maneras, siendo una la que más nos interesa aquí. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Esta definición puede darnos a entender que comunicar es la acción de transferir alguna clase de información entre dos o más seres, porque, seamos realistas, los animales también se comunican con un lenguaje propio de cada especie. Sin embargo, el mensaje que transmitimos entre los humanos no siempre se ha dado de la misma manera y hemos desarrollado un sistema más complejo de lo que parece. La evolución se ha visto presente en los idiomas a través de los tiempos. Existen diferentes tipos de comunicación que podemos utilizar, alrededor de 28 tipos distintos con base en el canal usado, el número de participantes, el canal sensorial, dependiendo del canal tecnológico y hasta hay tipos de comunicación diferentes según el uso. Estos son algunos de los tipos más fácilmente reconocibles para todos. Verbal. No verbal. Escrita. Visual. Individual. Colectiva. Interpersonal. Intrapersonal. Comunicación masiva. ¿De qué manera comenzamos a comunicarnos? Hay evidencia de que las primeras formas de comunicación, a través de pinturas rupestres, imágenes o pictogramas, esculturas, petroglifos, etc., emergieron en nuestro planeta hace aproximadamente 70.000 años. Podemos hablar de una muy efectiva forma de comunicación en la prehistoria como lo eran las señales de humo, las cuales ayudaban a algunas civilizaciones a señalar sus territorios o a enviar mensajes de posibles amenazas para el hombre. Asimismo, durante el Paleolítico Superior el hombre comienza a dejar muestras de una forma de comunicación visual, con las pinturas rupestres, las cuales podían mostrar diversas temáticas, desde prácticas culturales y escenas de caza, hasta imágenes que podrían proveernos información de temáticas religiosas de la época hasta el primer calendario, del que tenemos registro. Ejemplos de estas primeras manifestaciones las podemos encontrar en la cueva de Chauvet, cuyas pinturas datan del 30.000 años antes de Cristo o en las famosas cuevas de Altamira, entre muchas otras. Dado que durante la prehistoria no existía la escritura, ha sido un tanto complejo para los lingüistas descifrar cómo es que los antiguos hombres se comunicaban, probablemente gruñendo, con gestos o con mímica, y se ha encontrado que todas estas expresiones junto con las pinturas rupestres fueron una parte crucial para que el hombre desarrollara sus habilidades comunicativas en el futuro. Pero, ¿y los idiomas? Los gestos han sido ampliamente estudiados por los académicos, y estos han aprendido, al estudiar principalmente a los simios y su comunicación a través de gestos, que estos movimientos corporales constituyen una parte importante de la interacción social, y en un momento dado pasó lo mismo con el hombre, creando una relación entre la gesticulación y el posterior desarrollo del lenguaje hablado y los idiomas. La comunicación por gestos y la capacidad de imitación contribuyó a la creación de una protolengua. Un estudio realizado en 2011 por el profesor Quentin Atkinson reveló que es probable que el origen de todos los idiomas sea el mismo, algún punto del sudoeste africano. A esto se le llama protolengua, o lo que es lo mismo, la lengua original o lengua madre de la que se derivarían todos los idiomas. En la historia de la humanidad podemos ver que hay dos maneras en las cuales una protolengua podría haber generado diferentes idiomas.
1. Una misma lengua original utilizada por muchos hablantes que se expandieron fuera del lugar en donde se hablaba inicialmente. 2. La lengua aprendida por las personas ajenas a cierta comunidad y que, al aprenderla, la mezclaron la propia. En cualquiera de los casos, la lengua original sufriría ciertas modificaciones hasta que no se entendería más la original. Tal es el caso de las diferentes familias de idiomas que comparten ciertos rasgos en común, como las derivadas del latín, pero que también ostentan grandes diferencias fonéticas o gramaticales. Antes de continuar, recordemos la diferencia básica entre lengua e idioma. Una lengua es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana, mientras que el idioma es la lengua de un pueblo o nación, o lengua que lo caracteriza. En cierta forma, el idioma es como una subcategoría de la lengua que involucra una región y que tiene implicaciones políticas y administrativas. Familias lingüísticas. Una familia lingüística es un grupo de idiomas que tienen rasgos en común y que están emparentados históricamente. Estos idiomas derivan de una lengua en común y tienen la misma genética lingüística. Hay un gran número de familias lingüísticas a las cuales pertenecen todos los idiomas del mundo, habiendo algunos que incluso siguen sin clasificarse por no encontrar suficientes similitudes con estas familias existentes. Hay dos referentes populares para catalogar y contabilizar las familias de idiomas: el texto El Etnólogo, Lenguas del Mundo, cuya primera edición de estudios de familias lingüísticas es del año 1951 y que en el año 2021 publicó su edición número 24, contando hasta 7.139 idiomas vivos clasificados en 13 familias. La otra guía de referencia de familias lingüísticas es la base de datos llamada Glotolog. La edición 24 nos muestra 425 familias lingüísticas, además de incluir 75 familias de lenguas de señas y otros idiomas y lenguas aislados. Estas familias lingüísticas comúnmente se estudian en forma de un árbol genealógico, en el cual podemos ver las diferentes ramas gruesas que tiene el árbol y cómo van derivando los idiomas según la familia en ramas más pequeñas. La historia y los idiomas actuales. A lo largo de los siglos hemos visto conquistas, guerras y cambios de imperios que han obligado a la humanidad a ir modificando poco a poco el idioma que se habla en alguna población, ciudad, región o país para adaptarse a los nuevos regentes. Tal es el caso de estas tres ramas de familias lingüísticas: la indoeuropea románica, la indoeuropea germánica y la indoeuropea indoirania. Estas están presentes en la mayoría de los idiomas hablados en Europa, Gran Irán y Asia Meridional, lo cual representa cerca de 3.200 millones de hablantes.